mejor amiga se negó a regresar de sus vacaciones después de que su hija tuvo un momento difícil, y después me señaló de retenerla cuando le di refugio. Ella respondió sin darle importancia, solo busca llamar la atención. Me quedé sin palabras. Medio año después, la vi sollozando fuera del juzgado, donde tenía prohibido entrar. Mi mejor amiga Regina siempre había anhelado convertirse en madre. Durante nuestra adolescencia, constantemente compartía sus sueños sobre el tipo de mamá que sería y la familia que formaría. Cuando Ximena llegó al mundo, Regina estaba radiante y yo compartía su felicidad. Jamás la había visto tan plena. Nuestras pequeñas, Ximena y mi Valeria, crecieron como si fueran hermanas, compartiendo cada momento juntas en nuestros hogares. 15 años más tarde, Regina me pidió cuidar a Ximena mientras ella disfrutaba de una semana en Los Cabos. No era algo fuera de lo común, a Regina le encantaba tomarse estos descansos y, de cualquier manera, Ximena pasaba gran parte de su tiempo en mi casa. Los primeros días transcurrieron con normalidad, actividades típicas de adolescentes, maratones de series, antojitos mexicanos, lo usual. Sin embargo, al tercer día todo cambió. Durante la hora de la cena, llamé a Ximena para que bajara, pero no obtuve respuesta. Valeria mencionó que no la había visto desde la comida, y una inquietud comenzó a invadirme. Subí las escaleras, toqué a su puerta, pero solo encontré silencio. Intenté abrir, pero estaba cerrada con seguro. Ximena nunca cerraba su puerta, algo no estaba bien. Tomé la llave de repuesto del cajón y abrí, con el corazón latiendo fuertemente. Encontré a Ximena en su cama, con respiración débil, rodeada de frascos de medicamentos sin contenido y una nota doblada. Mi vista se nubló mientras marcaba a emergencias. Valeria permanecía inmóvil detrás de mí, llorando y preguntando qué sucedía, pero las palabras no me salían. Todo ocurrió vertiginosamente. Los paramédicos llegaron mientras yo respondía sus preguntas y enviaba mensajes desesperados a una vecina para que cuidara a Valeria. En la ambulancia, contacté a Regina. Seguía en el resort. Entre lágrimas le expliqué la situación, pero en lugar de mostrar preocupación, Regina dudó y respondió. ¿De verdad es tan serio? Seguramente solo quiere que le presten atención. Sentí que el mundo se me venía encima, no podía creer lo que escuchaba. En el hospital, la doctora explicó que Ximena necesitaba tratamiento urgente. Le escribí a Regina de inmediato, seguramente ahora entendería la gravedad del asunto. Pero su respuesta me dejó helada, cambiar el vuelo cuesta casi 4,000 pesos, es muy caro. Además, para eso está el personal médico, no tienes que quedarte ahí. Miré el mensaje sintiendo que la sangre me hervía. Quería gritar, pero sabía que Ximena me necesitaba más que confrontar a Regina en ese momento. Pedí permiso en el trabajo, usé mis vacaciones y permanecí 3 noches junto a la cama de Ximena. Una noche me confesó que sentía que Regina ya no la quería. Preguntó por qué su mamá no volvía por ella. No supe qué decirle, solo pude abrazarla mientras sentía la indignación crecer en mi interior. Durante todo este tiempo, mantuve a Regina informada con actualizaciones, fotos y mensajes constantes, pero cada respuesta era más distante y fría. Mientras tanto, ella publicaba fotos en la playa con la descripción, viviendo al máximo. Entonces me di cuenta de que la Regina que conocía, aquella madre amorosa que siempre presumía ser, se había transformado en otra persona. Cuando Ximena recibió el alta, preparé un espacio acogedor y tranquilo en mi hogar. Intenté numerosas veces dialogar con Regina sobre lo ocurrido, pero ella evadía el tema constantemente. Regina finalmente se presentó en mi casa al día siguiente de su regreso, luciendo un bronceado perfecto y un semblante despreocupado. Saludó a Ximena con un abrazo distante y de inmediato preguntó por su maleta de viaje. Mientras le explicaba el plan de recuperación de Ximena, noté cómo la expresión de Regina se endurecía con cada palabra. De pronto, Regina perdió la compostura. Se levantó bruscamente y me reclamó estar educando a su hija sin su consentimiento. Su voz se elevó mientras me acusaba de exagerar la situación y sobrepasar límites. Seguramente solo busca llamar la atención, expresó con desdén. En ese momento, escuché un sollozo contenido desde el pasillo. Ximena estaba paralizada, con lágrimas recorriendo su rostro. Regina apenas la miró. Mi corazón se aceleró. «¿Estás bromeando?», exclamé. Le reclamé haber preferido sus vacaciones mientras su hija necesitaba ayuda urgente, pero Regina solo respondió con gestos de fastidio. Los adolescentes son así de dramáticos, debiste saberlo. Eso colmó mi paciencia. Le dije todo lo que pensaba. La llamé desconsiderada,
le recriminé siempre ponerse en primer lugar, señalando que aparentemente la vida de Ximena valía menos que un boleto de avión para ella. Regina bajó la voz, tornándose áspera y cortante. No comprendes lo que es necesitar alejarte de tus hijos. En ese instante, algo se quebró definitivamente entre nosotras. Vi la verdadera cara de Regina y comprendí que nuestra amistad había terminado. Regina tomó el bolso de Ximena y le ordenó marcharse, pero Ximena corrió al baño, encerrándose entre sollozos y negándose a salir. Fue entonces cuando Regina perdió todo control. Comenzó a vociferar, acusándome de retener a su hija y, sin previo aviso, sacó su celular para llamar a la policía. Adelante, respondí. Llámalos. Veamos qué opinan de una madre que prefiere seguir de vacaciones cuando su hija intenta quitarse la vida. Esto enfureció aún más a Regina. Se marchó alterada y regresó poco después con 2 agentes. Estaba realmente afirmando que yo había secuestrado a su hija. Los oficiales mostraron incomodidad al entender la situación. Les presenté la documentación médica de Ximena y traté de explicarles sobre el incidente. Regina interrumpía constantemente, inventando una historia sobre mi supuesta obsesión con su hija y mis intentos de usurpar su papel de madre. Señora, ¿dónde está la menor en este momento?, preguntó un oficial. Les expliqué que estaba resguardada en el baño, temerosa de irse con su madre. La oficial pidió permiso para hablar con Ximena. Se acercó suavemente a la puerta del baño. Ximena, soy el oficial Velasco. ¿Podemos conversar un momento? Después de un poco de persuasión, Ximena abrió la puerta. Se veía desconsolada, con el rostro hinchado y tembloroso. En cuanto salió, Regina arremetió contra ella. Ximena, ya basta de este teatro sin sentido. Estás armando un escándalo por nada. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. La oficial sugirió hablar con Ximena en privado. Regina se opuso, pero el oficial le indicó con firmeza que necesitaban escuchar directamente a Ximena. Mientras conversaban, Regina deambulaba por el pasillo, quejándose en voz alta de que yo había puesto a su hija en su contra. Valeria, quien había permanecido callada en la sala, comenzó a grabar discretamente a Regina con su teléfono. Después de unos 15 minutos, los agentes regresaron con Ximena. El oficial Velasco expresó: este asunto va más allá de nuestra competencia. Se trata de una situación familiar que requiere ayuda especializada. Realizó una llamada y poco después llegó una trabajadora del DIF, la señora Ochoa. Mientras la señora Ochoa conversaba en privado con Ximena, Regina seguía quejándose sobre mí en el pasillo. Al terminar la entrevista, la señora Ochoa sugirió que Ximena permaneciera en un ambiente seguro durante las próximas 72 horas mientras realizaban las evaluaciones necesarias. Regina parecía contener su enojo, consciente de que una escena frente a la trabajadora social no le beneficiaría. De acuerdo, 72 horas, pero necesito recoger algunas cosas de su cuarto. No me sentía tranquila dejando a Regina a solas con Ximena, así que las acompañé a recoger sus pertenencias. Al llegar al segundo piso, Regina se volteó hacia mí con una mirada desafiante. ¿Te sientes victoriosa? Te aseguro que lamentarás esto. Ximena es mi hija, no tuya. Me encargaré de que todos sepan la clase de persona que eres. Lo que Regina ignoraba era que Valeria nos había seguido sigilosamente y estaba grabando todo desde el corredor. En la grabación se escucha claramente a Regina decir: ni siquiera tengo ganas de lidiar con una adolescente caprichosa. ¿Crees que esto me agrada? Regina se marchó azotando cada puerta a su paso y aceleró su coche tanto que dejó marcas en el pavimento. Sus últimas palabras fueron que regresaría con autoridades que sí la apoyarían. Inmediatamente llamé a mi hermana, quien es abogada familiar, necesitaba su orientación urgentemente. Me aconsejó documentar absolutamente todo: mensajes, interacciones y testimonios. Debía mantener un registro detallado, guardar capturas de pantalla y anotar fechas y horas de cada suceso. Esa noche, mi celular no dejaba de sonar con mensajes de amigos en común. Regina había empezado a publicar en redes sociales que yo tenía problemas mentales y que había apartado a su hija de ella. Algunos conocidos preguntaban por la situación, otros ya se habían puesto del lado de Regina, y algunos me enviaban palabras de apoyo. Me costaba asimilar cómo todo había cambiado tan drásticamente. Apenas la semana anterior, Regina y yo planeábamos nuestro viaje anual a Puerto Vallarta. Ahora me acusaba públicamente de alejar a su hija. Al día siguiente, acompañé a Ximena a su sesión programada con la terapeuta. Mientras esperábamos en recepción, Regina apareció exigiendo participar. Soy su madre, tengo derecho a estar presente.
La doctora Gutiérrez salió al escuchar el alboroto y con serenidad pidió hablar con Regina en privado antes de tomar una decisión. Mientras Regina se fue con ella, me quedé con Ximena en la sala de espera. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Hay algo que no he compartido con nadie, susurró. La razón de lo que hice: encontré mensajes en el celular de mamá. Le escribía a su amiga Lie sobre lo mucho que odiaba ser madre, que deseaba poder desaparecer y no volver jamás. Mi corazón se estrujó al escucharla. Ximena, cuánto lo siento. Me da miedo contárselo a la terapeuta o a la señora del DIF. ¿Y si me mandan a una casa hogar? Tomé su mano con cariño. Deberías contarle todo a la doctora Gutiérrez. Entre más información tenga, mejor podrá ayudarte, y recuerda que siempre tendrás un hogar con nosotros, pase lo que pase. 20 minutos después, la doctora Gutiérrez salió con semblante preocupado. Regina salió furiosa tras ella, gritando que la doctora era parcial y poco profesional. Ni siquiera volteó a ver a Ximena al marcharse. La doctora Gutiérrez nos pidió hablar a Ximena y a mí. Recomendó que Ximena continuara con apoyo psicológico y sugirió que lo mejor sería que permaneciera en un ambiente estable y protector, es decir, en nuestra casa, al menos por el momento. Al regresar a casa, recibimos la notificación de que Regina había solicitado una audiencia urgente por la custodia. El pánico comenzó a invadirme, pero justo entonces recibí la llamada de la señora Ochoa del DIF. Me explicó que la doctora Gutiérrez había presentado un reporte manifestando profunda inquietud sobre la manera en que Regina criaba a su hija. La audiencia de emergencia se suspendió mientras se realizaba una investigación formal. Aunque esto debería haberme tranquilizado, solo marcó el inicio de una batalla más grande. Regina empezó a acosar a Ximena con mensajes y llamadas constantes, alternando entre manipulación emocional, supongo que ya no me quieres, y expresiones exageradas de cariño. Eres mi todo, mi niña. Luego cambiaba a reproches como, deja de hacer drama, me estás haciendo quedar como la mala. Ximena me mostró todos los mensajes y la ayudé a bloquear el número de su madre mientras guardaba todo como evidencia para el DIF. Me destrozaba ver a Ximena teniendo que protegerse de su propia madre. La situación se esparció rápidamente entre nuestros conocidos. Aunque la mayoría me apoyó al entender lo sucedido, Regina convenció a algunos de que yo intentaba arrebatarle a su hija. Estas personas comenzaron a hostigarme con llamadas e incluso se presentaban en mi casa para hacerme entrar en razón. Una tarde, decidí llevar a las niñas por un helado para distraernos del estrés. En el estacionamiento de la nevería, nos encontramos con Paulina, la mejor amiga de Regina. Sin dudarlo, sacó su celular y comenzó a grabarnos, gritando sobre manipulación parental y acusándome de lavarle el cerebro a Ximena. Tuve que llevar a las niñas de vuelta al auto mientras lloraban. Así es mi vida ahora, documentando cada detalle, consultando con mi hermana sobre aspectos legales, apoyando a Ximena en su recuperación y protegiendo a ambas niñas del comportamiento cada vez más errático de Regina. La investigación del DIF continúa y la orientadora escolar me llama preocupada por las ausencias de Ximena. No dejo de preguntarme cómo llegamos a esto. ¿Cómo se desmoronaron 15 años de amistad? Y lo más importante, ¿cómo no vi antes esta faceta de Regina? ¿Siempre fue así y no lo noté, o algo cambió en ella? Sea como sea, me comprometo a estar ahí para Ximena mientras me necesite. Merece sentirse segura y querida, y si Regina no puede darle eso, yo lo haré. Pero temo lo que Regina pueda hacer después. Ya demostró que puede tomar medidas extremas, incluso llamar a la policía con acusaciones falsas. ¿Qué pasará cuando terminen las 72 horas? ¿Y si los tribunales deciden regresarla con Regina? Intento vivir día a día, pero la tensión es abrumadora. Valeria está angustiada por su amiga. Mi esposo me respalda, aunque le preocupan las implicaciones legales, y yo solo trato de mantener todo en pie. El periodo de custodia temporal de 72 horas casi terminaba y me sentía muy nerviosa por lo que vendría después. Ximena no había podido dormir una sola noche sin pesadillas desde su estancia en el hospital. La escuchaba llorar a las 2 de la madrugada y la encontraba sentada en el pasillo entre nuestro cuarto y el de Valeria, sin querer molestar pero demasiado asustada para estar sola. Mi esposo Héctor fue un apoyo increíble durante todo esto, preparando chilaquiles, el desayuno favorito de Ximena, por las mañanas y ayudando a ambas niñas con sus tareas para mantener algo de normalidad. La noche antes de que se cumplieran las 72 horas, Ximena sufrió el peor ataque de ansiedad que he presenciado. Le costaba respirar, todo su cuerpo temblaba y repetía sin cesar, por favor, no me hagan volver, una y otra vez.
Después de que finalmente logramos calmarla y regresó a dormir con Valeria haciéndole compañía, Héctor y yo nos sentamos en la cocina sintiéndonos completamente impotentes. ¿Qué tal si la obligan a volver con Regina?, susurré para que las niñas no me escucharan. La viste esta noche, está aterrada. Héctor me apretó la mano. Ya veremos qué hacemos. Tu hermana vendrá mañana temprano, ¿no? Ella sabrá orientarnos. Mi hermana, Alejandra, llegó puntualmente a las 7:00 de la mañana del día siguiente, proyectando autoridad con su traje sastre negro. Traía consigo varios expedientes y su laptop, transformando el comedor en un despacho provisional. Revisó toda la documentación que habíamos recopilado y asintió satisfecha. Hiciste lo correcto al guardar todo, comentó mientras examinaba las capturas de los mensajes de Regina y los videos de Ximena. Esto nos ayudará, pero debo prepararte. Los juzgados familiares son impredecibles. Las madres biológicas tienen muchas ventajas legales. La señora Ochoa del DIF se presentó a las 9 para una valoración adicional. Entrevistó nuevamente a Ximena y después solicitó dialogar con Héctor y conmigo. Su semblante era serio pero empático. Según mi investigación inicial y el reporte de la doctora Gutiérrez, sugiero que se les otorgue la custodia provisional mientras realizamos una evaluación más detallada, nos explicó. Sin embargo, Regina ha contratado un abogado que está presionando mucho. Mañana habrá una audiencia. Sentí un breve momento de tranquilidad seguido por la angustia de tener que confrontar a Regina en el juzgado. Como presagio, mi celular vibró con un mensaje suyo: espero que te hayas divertido jugando a ser mamá. Nos vemos mañana en el tribunal. El resto del día transcurrió entre preparativos. Alejandra le explicó a Ximena que podría esperar si el juez deseaba hablar con ella. Héctor llevó a Valeria con sus abuelos. Consideramos que era mejor mantenerla alejada del estrés de la audiencia. Me resultaba imposible comer o descansar, mi mente divagaba imaginando los peores desenlaces. El juzgado familiar resultó ser más modesto de lo que imaginaba, asemejándose más a una sala de juntas que a los imponentes tribunales que uno ve en las películas. Regina ya estaba ahí cuando entramos, acompañada por un abogado elegante de traje costoso. Ni siquiera nos miró, manteniendo su vista al frente con una ligera sonrisa. Ximena apretó mi mano con tanta fuerza que dolía, podía sentir cómo temblaba. Alejandra mantuvo una mano reconfortante sobre su hombro mientras nos sentábamos. La jueza Morales, una señora mayor con anteojos y expresión prudente, examinó el expediente durante lo que pareció una eternidad antes de dirigirse a todos. He revisado los informes del DIF y de la doctora Gutiérrez, así como los registros médicos, declaró. Quisiera conversar con Ximena en privado en mi despacho. El abogado de Regina protestó de inmediato, alegando que yo había influenciado a Ximena. La jueza rechazó la objeción y se llevó a la niña. Esos 15 minutos fueron eternos. Regina no dejaba de observarme mientras su abogado le susurraba al oído. Cuando regresaron, Ximena lucía agotada pero extrañamente más serena. La jueza Morales se acomodó los lentes y se dirigió a la sala. Basándome en toda la evidencia presentada, incluyendo mi conversación con Ximena, otorgo la custodia provisional al señor y la señora Prado por 30 días, periodo durante el cual se realizará una evaluación familiar completa. Regina dejó escapar un jadeo audible. Su abogado comenzó a protestar, pero la jueza Morales no había terminado. La señora Martínez tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana en el Centro de Integración Familiar. Además, deberá someterse a una evaluación psicológica y asistir a talleres de crianza antes de la próxima audiencia. Regina se puso de pie, su rostro reflejaba indignación: esto es absurdo, es mi hija. Señora Martínez, contrólese o la declararé en desacato, advirtió la jueza Morales. Este acuerdo temporal es lo más conveniente para su hija hasta que podamos evaluar la situación detalladamente. La mirada que Regina me lanzó al salir del juzgado estaba cargada de rencor. Pasó junto a Ximena sin dirigirle la palabra y se marchó furiosa, con su abogado siguiéndola apresuradamente. Ya en el estacionamiento, Ximena se derrumbó en mis brazos llorando, pero eran lágrimas de desahogo. No tengo que volver, repetía aliviada. No tengo que volver. No durante al menos 30 días, explicó Alejandra con suavidad, y esperemos que tampoco después, pero debemos prepararnos para un proceso más extenso. Sus palabras fueron proféticas. La custodia temporal de 30 días fue apenas el inicio de una intensa disputa legal. Regina faltó a sus 2 primeras visitas supervisadas y luego se presentó a la tercera con una actitud completamente distinta y obsequios costosos para Ximena.
En el reporte del supervisor quedó documentado que Regina parecía más interesada en capturar momentos para sus redes sociales que en establecer una conexión genuina con su hija. Después comenzó su campaña mediática. Regina publicaba constantemente sobre ser una madre luchando por recuperar a su hija, pintándome como una persona desequilibrada y obsesionada. Distorsionó los hechos, afirmando que la hospitalización de Ximena fue por un accidente y no por una crisis emocional, sugiriendo que yo me aprovechaba de un momento difícil para alejarla de ella. Varios amigos cercanos le creyeron. Jessica, mi amiga de una década, me envió mensajes pidiéndome que terminara con esta situación y devolviera a Ximena con su madre. Miguel dejó un mensaje expresando su decepción por mi supuesta interferencia entre madre e hija. Lo más doloroso fue ver cómo esto afectaba a Ximena. Cuando empezaba a mejorar en terapia, se topaba con alguna publicación de su madre o escuchaba nuevos rumores, lo que la hacía retroceder emocionalmente. Una noche me mostró una conversación grupal donde sus antiguos amigos del vecindario la acusaban de mentirosa y dramática. Estaba destrozada. ¿Por qué no me deja en paz?, sollozó Ximena. Si en realidad no me quiere, ¿por qué insiste tanto? No supe qué responderle. Solo pude abrazarla y asegurarle que estaríamos a su lado. Valeria también sufría las consecuencias. Perdió amistades porque sus padres apoyaban a Regina y enfrentaba comentarios hirientes en la escuela. Sin embargo, se mantuvo inquebrantablemente leal a Ximena, incluso recibió una suspensión por defender a su amiga de un compañero que esparcía rumores sobre su crisis emocional. 3 semanas después de la custodia temporal, Regina elevó la tensión. Irrumpió en la sesión de terapia de Ximena, causando tal alteración que el personal de seguridad tuvo que intervenir. Ese mismo día, encontré mi auto en el estacionamiento de la oficina con la palabra ladrona marcada en la puerta del conductor. Aunque no pudimos comprobar que fue Regina, las circunstancias eran bastante reveladoras. Héctor comenzó a preocuparse seriamente por nuestra seguridad. Instaló sistema de vigilancia alrededor de la casa y cambió todas las cerraduras cuando Ximena mencionó que Regina conservaba una llave de cuando cuidó nuestra casa años atrás. Parecía excesivo pero necesario. La audiencia de revisión de los 30 días se aproximaba. La señora Ochoa había finalizado su evaluación y recomendó extender mi custodia por al menos 6 meses. La doctora Gutiérrez proporcionó un informe detallado sobre el avance de Ximena en terapia y los riesgos de devolverla a la custodia de Regina. Nos sentíamos moderadamente optimistas. Sin embargo, 2 días antes de la audiencia, nos sorprendieron. El abogado de Regina presentó una moción urgente alegando que Ricardo, el padre de Ximena, solicitaba la custodia. Era desconcertante. Regina siempre nos había contado que Ricardo las abandonó cuando Ximena era bebé y nunca mostró interés en su hija. Ximena ni siquiera lo conocía. Alejandra estaba indignada. Es una estrategia para ganar tiempo, explicó. Saben que están perdiendo, así que complican el proceso. El juez aplazó la audiencia 2 semanas para investigar la petición del padre. Me sentía frustrada, pero Alejandra vio una posibilidad. Si Ricardo realmente está presente, quizás deberíamos contactarlo, sugirió. Regina lo ha pintado como el villano durante 15 años. ¿Y si hay más detrás de esta historia? Ximena vacilaba, pero la intrigaba conocer al padre que nunca había visto. Con su autorización, Alejandra contrató un investigador que localizó a Ricardo Hernández en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Se había vuelto a casar, era padre de 2 pequeños y ejercía como arquitecto. Su perfil distaba mucho de la imagen que Regina había pintado de un irresponsable que los había abandonado. Me inquietaba contactarlo. ¿Qué tal si resultaba ser una mala persona o rechazaba a Ximena? Pero necesitábamos descubrir la verdad. Alejandra hizo el primer contacto, explicándole la situación de manera formal. Para nuestro asombro, Ricardo pidió una videollamada con todos esa misma noche. Cuando apareció en la pantalla, me impactó el parecido con Ximena, compartían los mismos ojos cafés, la misma expresión. Se notaba nervioso pero entusiasmado. Ximena, pronunció con voz temblorosa, es increíble verte. Ximena se quedó muda, contemplando al padre que nunca había conocido. Le di un apretón suave en el hombro para darle ánimo. Ricardo compartió su versión de los hechos, que contradecía totalmente lo que Regina nos había contado. Se conocieron en la universidad y Regina quedó embarazada inesperadamente. Intentaron formar una familia, pero se separaron cuando Ximena tenía 2 años. Él cumplió con la pensión alimenticia y mantuvo visitas regulares hasta que Ximena cumplió 4 años. Entonces Regina encontró trabajo en nuestra ciudad y se mudaron a más de 300 kilómetros.
Prometió establecer un nuevo calendario de visitas, explicó Ricardo, pero comenzó a poner pretextos. Ximena estaba indispuesta, tenían compromisos, no era buen momento. Finalmente, dejó de responder sus llamadas. Ricardo buscó ayuda legal para mantener las visitas, pero Regina cambiaba constantemente de domicilio y empleo. Enviaba obsequios en cumpleaños y Navidad que nunca fueron entregados. Cuando Ximena tenía 7 años, recibió un documento legal del abogado de Regina acusándolo de acoso y alegando que su presencia perturbaba emocionalmente a Ximena. La carta afirmaba que la niña le temía y no deseaba verlo. Ricardo, con la voz quebrada, explicó: no quería causarte más daño, mi niña, así que me alejé. Seguí depositando la pensión a través del juzgado, pero Regina dejó claro que no me quería en tu vida. Nos mostró una caja llena de cartas y tarjetas de vueltas que había enviado a lo largo de los años. Había seguido la vida de Ximena mediante conocidos lejanos y redes sociales, esperando que algún día ella quisiera buscarlo. Ximena lloraba en silencio a mi lado. Te fuiste porque no querías tener una hija, reclamó. Jamás mandaste dinero ni te acordaste de mí en mis cumpleaños. Ricardo negó con tristeza. Nunca dejé de intentar acercarme, Ximena. Nunca dejé de quererte. A Ximena le tomó tiempo asimilarlo. Después de la llamada, permaneció en su cuarto por horas. Cuando al fin salió, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero se veía más centrada. Quiero conocerlo, afirmó con determinación. En persona. Ricardo manejó hasta aquí ese fin de semana. El encuentro comenzó algo tenso, ¿cómo no serlo? Verlos juntos, observar los mismos ademanes, como ambos gesticulaban al hablar cuando se emocionaban, fue revelador. Ricardo trajo álbumes con fotos de la infancia de Ximena y de la familia que ella desconocía. Ximena descubrió que tenía 2 medios hermanos, una madrastra llamada Fernanda que daba clases de arte en secundaria, y abuelos que guardaban regalos de cada cumpleaños, con la ilusión de entregárselos algún día. Mientras conversaban, me retiré para darles espacio y vi una notificación en mi celular. Regina había subido una foto suya con expresión afligida junto a una imagen de Ximena pequeña con el mensaje: extraño a mi angelito que fue influenciada para creer que soy mala madre. Ahora su padre, que nos dejó solas, pretende que le importamos después de 15 años ausente. El dinero cambia a la gente. Quería aventar mi celular al jardín, la forma en que mentía era impresionante. Pero entonces Héctor me mostró algo revelador. La verdad sobre Regina comenzaba a salir a la luz. Sus antiguos compañeros de la universidad y Ricardo empezaron a comentar en su publicación, contando lo que realmente había sucedido. La hermana de Ricardo compartió documentos que probaban los pagos de manutención y los regalos que nunca fueron entregados. La historia que Regina había construido se estaba cayendo a pedazos. Llegó el día de la audiencia para extender la custodia. Ricardo asistió, no para solicitar la custodia, sino para respaldar el deseo de Ximena de quedarse con nosotros mientras reconstruían su relación poco a poco. Su testimonio sobre cómo Regina lo había alejado de su hija conmovió visiblemente al juez Morales. El abogado de Regina intentó presentar a Ricardo como un padre descuidado que buscaba aprovecharse de la situación, pero las pruebas de sus intentos por mantener contacto eran indiscutibles. Lo que nadie esperaba fue el testimonio de Mauricio, el exnovio de Regina. Ella se quedó atónita al verlo, evidentemente no contaba con su presencia. Mauricio reveló que Regina le había confesado que intencionalmente mantuvo a Ximena alejada de su padre y que principalmente usaba a su hija para crear contenido en redes sociales sobre ser una madre soltera ejemplar. Regina perdió la compostura en plena sala, gritando que Mauricio mentía por despecho. El juez Morales tuvo que advertirle sobre mantener el orden en la sala. Al final, el juez Morales extendió mi custodia de Ximena por 6 meses. Regina solo podría verla una vez por semana bajo supervisión. También autorizó las visitas de Ricardo y ordenó terapia familiar para todos los involucrados. Regina debería completar un curso para padres y asistir a terapia individual antes de que el tribunal reconsiderara su custodia. Afuera del juzgado, Regina se acercó furiosa, con una expresión irreconocible. Esto no se acabó, murmuró. Has puesto a todos en mi contra, pero volveré a tener a mi hija. Ricardo intervino. Regina, ya basta. No se trata de ti contra Socorro, se trata del bienestar de Ximena. Regina lo ignoró y dirigió su enojo hacia mí. ¿Te crees la madre perfecta? Me encargaré de que todos sepan quién eres en realidad. Mauricio, que seguía cerca, se llevó a Regina antes de que tuvieran que intervenir los guardias. Salí temblando del juzgado, pero Ximena se veía más tranquila que en mucho tiempo.
Había enfrentado a su madre y le había dicho claramente al juez Morales que no se sentía segura con Regina y que quería quedarse con nosotros. Había demostrado una valentía extraordinaria. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Ximena continuaba con sus sesiones de terapia 2 veces por semana. Comenzó a visitar a Ricardo y su familia algunos fines de semana, construyendo su relación paso a paso. Incluso regresó a la escuela a medio tiempo, con un horario especial y apoyo del orientador escolar. Mientras tanto, Regina solo asistió a una clase del curso para padres antes de abandonarlo. No se presentó a sus 2 primeras visitas supervisadas con Ximena, y en la tercera llegó en estado inconveniente, lo que provocó que el supervisor terminara la visita. Seguía publicando en redes sociales, pero cada vez menos personas le creían conforme conocían la verdad. Pensé que las cosas por fin se estaban calmando hasta que recibí una llamada de la escuela. Ximena había recibido muchísimos mensajes de números desconocidos con palabras hirientes y sugerencias perturbadoras. Alguien había compartido su número y provocado este acoso. El orientador la encontró muy alterada en el baño. La llevé inmediatamente a presentar una denuncia por acoso cibernético. El oficial fue comprensivo, aunque poco optimista sobre rastrear mensajes anónimos. El agente de la policía tomó evidencia fotográfica y presentó el reporte oficial, sugiriendo que cambiáramos el número telefónico de Ximena de inmediato. Esa noche, mientras Ximena descansaba gracias al medicamento para la ansiedad recetado por la doctora Gutiérrez, me encontraba en la cocina con Héctor evaluando nuestras opciones. Fue entonces cuando Valeria me mostró algo preocupante que había descubierto en Internet. Alguien había creado una cuenta falsa haciéndose pasar por Ximena, donde supuestamente confesaba haber fingido un intento de lastimarse para conseguir atención, además de publicar comentarios hirientes sobre ella misma. «Mamá, estoy segura de que fue mi tía Regina quien hizo esto», susurró Valeria. Había comenzado a llamarla tía Regina en lugar de solo Regina recientemente, como queriendo marcar distancia de alguien que antes quería mucho. «Mira cómo está escrito, solo busca atención y hace dramas de la nada». Así habla ella exactamente. Mi hija tenía razón. Era el estilo característico de Regina, sus mismas palabras puestas en boca de Ximena. Reportamos la cuenta falsa y logramos que la eliminaran, pero los rumores ya se esparcían entre los conocidos de Ximena. Al día siguiente, Ximena no encontraba fuerzas para levantarse. No la presioné, había vivido demasiado. Contacté a su terapeuta, quien programó una sesión urgente para esa tarde. Mientras trabajaba desde casa para cuidarla, alguien comenzó a tocar insistentemente la puerta. Era Regina, con aspecto descuidado y alterada. Entreabrí la puerta sin quitar el seguro. «¿Dónde está mi hija?» «Sé que está aquí, quiero verla ahora», exigió Regina. «Regina, sabes bien que solo puedes verla en el Centro de Integración Familiar bajo supervisión», le recordé. «Me has puesto a todos en contra, a Ximena, a Ricardo, hasta a Mauricio». «Has destrozado mi vida», reclamó. Intenté mantener la calma. «Regina, retírate por favor. Estás violando la orden del juez al presentarte aquí». «No me iré sin ver a Ximena», insistió mientras forcejeaba con la puerta, pero el seguro resistió. «Tendré que llamar a la policía», advertí. «Hazlo, no pueden separar a una madre de su hija para siempre», respondió desafiante. Cerré la puerta y marqué al 911 de inmediato. Regina siguió golpeando y gritando. Escuché a Ximena sollozar en el piso de arriba. Le envié mensaje a Héctor, que estaba en la oficina, explicándole la situación. La policía llegó en minutos. Regina cambió su actitud al instante, fingiendo ser una madre angustiada que solo quería verificar por qué su hija no había ido a la escuela. Por fortuna, los agentes conocían nuestro caso y las órdenes vigentes. Con firmeza pero respeto, escoltaron a Regina fuera de la propiedad, advirtiéndole que podría ser detenida si regresaba. Al alejarse, Regina volteó hacia la casa gritando: «Jamás dejaré de luchar por ella, nunca». El incidente nos afectó profundamente. Ximena temía que Regina volviera cuando no hubiera policía cerca. Valeria estaba furiosa y expresó que deseaba que Regina desapareciera de sus vidas. Héctor comenzó a investigar sistemas de seguridad más robustos, incluso considerando mudarnos a otra colonia. La doctora Gutiérrez sugirió que Ximena escribiera una carta a Regina, no para enviarla, sino para expresar todo lo que había guardado. Ximena dedicó varias horas a plasmar años de dolor, confusión y tristeza en el papel. Cuando finalmente me permitió leer la carta, su madurez y comprensión me impresionaron. «Creo que ahora lo entiendo», escribió. «Mamá nunca me quiso por quien soy. Me quería por lo que yo representaba, la hija perfecta para su imagen de madre ejemplar.
cuando empecé a mostrar mis propios problemas y opiniones, ya no encajaba en su historia. Pero no soy un personaje de su novela, soy una persona real. Sus palabras me partieron el alma, pero también me llenaron de orgullo por esta extraordinaria jovencita. A pesar de todo, Ximena estaba encontrando su voz y su fortaleza. Una semana después, recibimos noticias que cambiarían todo nuevamente. La policía rastreó los mensajes de acoso hasta un teléfono prepagado adquirido en una tienda cercana al departamento de Regina. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a Regina comprando el aparato. Adicionalmente, Mauricio entregó a las autoridades conversaciones donde Regina planeaba hacer que Ximena se arrepintiera de haber preferido a Socorro, buscando darle una lección. Regina fue detenida por hostigamiento cibernético, acoso y desacato a la orden judicial. Aunque salió libre bajo caución al día siguiente, su situación legal se complicó considerablemente. Su representante legal renunció al caso y el tribunal suspendió las visitas supervisadas mientras se resolvía el proceso penal. La noticia corrió como pólvora en nuestro círculo social. Quienes antes respaldaban a Regina ahora se acercaban a disculparse con nosotros. Ximena recibió muestras de apoyo de compañeros que anteriormente habían creído las habladurías sobre ella. El panorama había cambiado drásticamente. Ricardo invitó a Ximena a pasar un fin de semana con su familia, un paso importante para el que ella finalmente se sentía preparada. Verla hacer su maleta con ilusión me recordó que, a pesar de todo lo vivido, seguía siendo una adolescente con emociones propias de su edad. Sentí un nudo en la garganta, preguntándome si esto marcaba el inicio de su distanciamiento, pero aparté ese pensamiento. Era parte natural de su recuperación. La estancia con Ricardo resultó sorprendentemente positiva. Ximena regresó entusiasmada contando sobre sus medios hermanos de 7 y 9 años, quienes aparentemente la veían como una hermana mayor extraordinaria. Compartió tiempo con Fernanda en un proyecto artístico y descubrieron su mutua pasión por la fotografía. Ricardo la llevó a su rincón favorito con vista al valle, una actividad que ambos disfrutaron enormemente. Es curioso, me comentó Ximena mientras la ayudaba a desempacar. Estar allí se siente completamente nuevo pero también familiar. Ricardo y yo tenemos costumbres idénticas. Los dos acomodamos los libros por colores en vez de por autor, y ninguno come las orillas del pan. La genética tiene esas sorpresas, respondí, doblando su chamarra. ¿Qué piensas de todo esto? Ximena se sentó en su cama, reflexiva. Todavía estoy asimilándolo. No dejo de pensar en los años que creí las mentiras de mamá sobre él, todas las fechas especiales que pudimos haber compartido. Me genera enojo y tristeza. ¿Qué tipo de madre impide que su hijo conviva con un padre que realmente quiere estar presente? No encontré palabras para responder. Las acciones de Regina escapaban a toda lógica. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Ximena bajó visiblemente angustiada. Me mostró un mensaje en su celular de un número desconocido. Espero que te hayas divertido jugando a la familia feliz con Ricardo. No olvides quién es tu verdadero padre. Esto no termina aquí. Se me revolvió el estómago. ¿Cuándo te llegó? Anoche, tarde. No quise preocuparte. Inmediatamente contacté a Alejandra, quien recomendó denunciarlo como otra violación a la orden de restricción. El oficial que tomó nuestra declaración mostró su frustración ante la persistencia de Regina en acosar a Ximena pese a sus cargos pendientes. Añadiremos esto al expediente, aseguró. Por lo pronto, sugiero que Ximena cambie su número telefónico. 2 días después, nos notificaron que Regina había ingresado a un centro de atención psicológica, alegando crisis emocional. Su audiencia penal fue aplazada y su nuevo abogado presentó una solicitud argumentando que necesitaba ayuda profesional, no un castigo. Este giro en los acontecimientos me generó sentimientos encontrados. Una parte de mí deseaba que Regina recibiera la atención médica que claramente necesitaba. Otra parte intuía que esto podría ser otra estrategia para manipular al tribunal en su favor. De cualquier forma, este distanciamiento nos dio un momento de paz. Ximena aprovechó esta temporada más tranquila para enfocarse en sus estudios. Mientras fortalecía lazos tanto con su padre como con sus compañeros, había días buenos y otros no tanto. Aunque seguía teniendo momentos de angustia y preocupación, estos se volvían cada vez menos frecuentes. La doctora Gutiérrez observó progresos notables en su tratamiento. Regina permaneció internada en el centro médico por 3 semanas. Al salir, le diagnosticaron un trastorno de personalidad narcisista, recetándole medicamentos y terapia continua.
Su proceso legal concluyó con un acuerdo que incluía libertad condicional, tratamiento psicológico obligatorio y una orden de alejamiento que le prohibía cualquier contacto con Ximena durante un año. La situación de la custodia se complicó cuando Ricardo se involucró activamente, solicitando compartirla con nosotros. El representante legal de Regina insistió en mantener sus derechos maternos a pesar de las restricciones. El juez Morales solicitó una evaluación familiar completa para determinar el mejor arreglo definitivo para Ximena. Durante estos procesos legales, Ximena siguió viviendo con nosotros, pasando cada vez más tiempo con Ricardo y su familia. Regina cumplía superficialmente con su tratamiento, pero continuaba publicando mensajes indirectos en redes sociales sobre padres alienados y madres incomprendidas por el sistema. Se acercaba el cumpleaños 16 de Ximena, el primero sin Regina pero con su padre recién encontrado y su nueva familia extendida. Ella prefería una celebración íntima, pues aún se sentía incómoda en reuniones grandes después del incidente en línea. Organizamos una cena solo con nuestra familia cercana, la familia de Ricardo y 2 amigos íntimos de Ximena. La noche previa a su cumpleaños, mientras terminábamos la decoración, sonó el timbre. Héctor atendió y regresó con un paquete grande dirigido a Ximena. «Feliz cumpleaños de mamá». Ximena lo miró con recelo. «No quiero abrirlo». «No es necesario que lo hagas», le aseguré. «¿Pero y si contiene algo inquietante? ¿No deberíamos verificar?» Tenía razón. Héctor abrió el paquete cuidadosamente mientras Ximena, Valeria y yo observábamos desde lejos. Contenía un álbum fotográfico y una carta. Héctor revisó que no hubiera nada peligroso antes de entregárselo a Ximena. El álbum tenía fotos de su infancia que nunca habíamos visto, sus primeros pasos, cumpleaños iniciales, días de paseo. La carta sorprendentemente mostraba un tono cordial, expresando arrepentimiento por cómo se habían desarrollado las cosas y pidiéndole a Ximena que conservara los buenos recuerdos compartidos. Firmaba, «Con amor eterno, mamá». Ximena revisó el álbum silenciosamente, con una expresión indescifrable. Finalmente, lo cerró y me lo entregó. «¿Podrías guardarlo en un lugar seguro?» «No me siento lista para verlo ahora, pero tal vez quiera hacerlo más adelante». «Por supuesto», respondí, tomando el álbum. «Lo que necesites». La celebración de cumpleaños de Ximena al día siguiente fue memorable. Ricardo y Fernanda le obsequiaron presentes muy especiales. Una cámara profesional que había estado deseando y un edredón elaborado artesanalmente con telas de la ropa de sus abuelos, creando un vínculo con su historia familiar que tanto había extrañado. Valeria le regaló una pulsera de la amistad que había confeccionado con dijes que representaban bromas privadas que solo ellas entendían. Héctor y yo le entregamos una carta invitándola oficialmente a vivir con nosotros el tiempo que deseara, junto con una llave de nuestra casa en un llavero especial. No era el regalo más espectacular, pero el significado lo era todo para Ximena. Nos abrazó largamente, repitiendo, «Gracias» una y otra vez. Mientras el proceso de custodia seguía su curso, establecimos una nueva normalidad. Ximena distribuía sus fines de semana entre nuestra casa y la de Ricardo, compartiendo momentos especiales entre ambas familias. Regina se mantuvo distante, cumpliendo con sus sesiones terapéuticas ordenadas por el juez y enviando ocasionalmente mensajes y tarjetas apropiadas por medio de su representante legal. Transcurrido medio año después de que Ximena atravesara por su crisis emocional, llegó el momento de la audiencia definitiva sobre su custodia. El evaluador propuso un acuerdo especial. La custodia física principal quedaría con nosotros, pues Ximena había encontrado estabilidad en nuestro hogar, mientras mantendría visitas regulares con Ricardo y su familia. A Regina se le permitirían encuentros supervisados mensuales una vez completara su programa terapéutico, con posibilidad de ampliar el contacto después de demostrar un año de estabilidad. En la sala de audiencias, esperábamos que Regina objetara, pero nos sorprendió al aceptar los términos sin resistencia. Se le notaba diferente, más serena, menos artificial, como si hubiera encontrado cierta paz interior. Al tener la palabra, expresó un arrepentimiento genuino. «Reconozco que mis acciones lastimaron profundamente a mi hija», manifestó con voz firme. «Me concentré en mis deseos ignorando las necesidades de Ximena. Estoy comprometida a mejorar para ser la madre que merece, aunque eso signifique algo distinto a lo que imaginé». El juez Morales, impresionado por las palabras de Regina, aprobó el acuerdo de custodia estableciendo revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de todos los términos. Al salir de la sala, Regina se acercó cautelosamente. Ximena se tensó a mi lado, y la rodeé protectoramente con mi brazo. «Ximena, entiendo que no confíes en mí ahora, y lo comprendo», dijo Regina. «Pero estoy haciendo un esfuerzo sincero por cambiar.
Espero que algún día me permitas volver a ser parte de tu vida. Ximena asintió levemente sin pronunciar palabra. Regina pareció aceptarlo y se retiró sin insistir más. Mientras nos dirigíamos al auto, Ximena permaneció callada. Finalmente preguntó, ¿crees que realmente quiera cambiar? No lo sé, respondí con honestidad. Las personas pueden transformarse cuando realmente lo desean y se esfuerzan, pero recuperar la confianza perdida lleva tiempo. No estoy lista para perdonarla, afirmó Ximena con determinación. Quizás algún día, pero no ahora. Es completamente comprensible, le aseguré. El perdón debe llegar cuando tú lo sientas, no hay presión. Esa noche, encontré a Ximena sentada en la mecedora del jardín, contemplando el cielo estrellado. Me senté junto a ella y nos mecimos en silencio por unos minutos. Socorro, dijo al fin, gracias por salvarme, no solo aquella noche sino cada día desde entonces. La abracé, conteniendo la emoción en mi garganta. Tú hiciste todo el trabajo difícil, Xime. Me siento privilegiada de ver en quién te estás convirtiendo. Antes pensaba que a nadie le importaba, susurró. Ahora sé que no es así. Mientras compartíamos ese momento, Fernanda incluso nos traía guisos caseros de vez en cuando, diciendo simplemente, somos familia ahora, así nos apoyamos. Justo cuando parecía que encontrábamos un ritmo estable, el juzgado programó una revisión de las visitas supervisadas de Regina. Existía la posibilidad de ampliar su acceso si había cumplido con todos los requisitos y mostrado mejoría. 3 días antes de la revisión, Ximena vino a mí entre lágrimas mostrándome su celular. Había recibido decenas de mensajes de números desconocidos con frases como mentirosa y dramática y todos saben que inventaste todo. Algunos incluían mensajes perturbadores que sugerían que debería terminar lo que empezó. Horrorizada, contacté inmediatamente a las autoridades. Las autoridades tomaron registro de la situación y mencionaron que harían lo posible por identificar el origen de los mensajes, aunque reconocieron que este tipo de hostigamiento digital suele ser complicado de rastrear. Le conseguimos a Ximena un número telefónico nuevo ese mismo día, pero el impacto emocional ya estaba presente. La experiencia la dejó tan afectada que no pudo dormir esa noche y al día siguiente apenas logró realizar sus actividades cotidianas. Durante la audiencia para revisar las visitas, presentamos las pruebas del acoso. La empresa de telefonía logró rastrear los mensajes hasta un celular prepagado adquirido en una tienda cercana al departamento de Regina. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraban claramente a Regina comprando el dispositivo, aunque llevaba una gorra, era perfectamente reconocible. Su abogado intentó argumentar que no existían pruebas concluyentes de que ella hubiera enviado los mensajes, pero el juez no aceptó ese razonamiento. En consecuencia, en lugar de ampliar los privilegios de Regina, el magistrado mantuvo el calendario de visitas supervisadas y ordenó que se sometiera a una valoración psicológica exhaustiva antes de considerar cualquier modificación. Al salir de la sala, el representante legal de Regina me abordó discretamente. Mi clienta atraviesa por dificultades económicas que le impiden costear todas las sesiones terapéuticas obligatorias, explicó. Quisiera saber si consideraría reducir la pensión alimenticia que recibe para ayudar con estos gastos. Lo miré fijamente y respondí, no recibo ninguna pensión. Regina no ha aportado ni un peso desde que Ximena vino a vivir con nosotros. El abogado pareció genuinamente sorprendido, pero solo le dije, puede consultar los expedientes del juzgado. Esa noche, Ximena se mostraba inusualmente callada después de su visita supervisada con Regina. La encontré sentada en su cama, con la mirada perdida. ¿Todo está bien, mi amor?, pregunté mientras me sentaba junto a ella. Ximena dudó un momento. Se portó diferente hoy, muy tranquila y amable. Trajo algunos de mis libros antiguos de cuando era pequeña y conversaba de cosas cotidianas. Eso parece positivo, comenté con precaución. Sí, pero Ximena jugueteaba nerviosamente con sus dedos. Cuando el supervisor atendió una llamada, mamá se acercó y me susurró que sabe que pronto entraré en razón y que me arrepentiría de haberla lastimado si no lo hacía. Mi corazón se estremeció. ¿Le informaste al supervisor? Ximena negó con la cabeza. Mamá mantuvo una sonrisa todo el tiempo, como si estuviera diciendo algo tierno. Habría sido mi palabra contra la suya. Conseguí una cita urgente con la doctora Gutiérrez para el día siguiente. Durante la consulta, sugirió que Ximena documentara específicamente las situaciones de manipulación y presión por parte de Regina para presentarlas ante el tribunal. Entiendo que es complicado, le dijo la doctora Gutiérrez, pero es fundamental crear un registro detallado de estos comportamientos. Ximena aceptó, aunque el proceso resultó emocionalmente agotador.
El simple hecho de escribir algunas de las cosas que Regina había dicho y hecho a lo largo de los años le provocaba angustia y ansiedad. Establecimos una dinámica donde ella escribía durante 20 minutos y luego tomaba un descanso con Valeria o conmigo cerca para darle apoyo. Incluso con estas medidas de cuidado, era una labor sumamente desgastante. Lo que surgió de la documentación de Ximena reveló un patrón que no habíamos notado completamente antes. Cada vez que Ximena mostraba señales de independencia o formaba amistades cercanas, Regina encontraba maneras de interferir. Casualmente organizaba reuniones familiares cuando Ximena tenía planes con amigos. Le insinuaba a Ximena que sus amistades hablaban mal de ella cuando no estaba presente. Incluso había contactado a los padres de sus amigos para sugerirles que la convivencia entre ellos podría ser perjudicial. Por otro lado, la evaluación psicológica de Regina fue presentada ante el tribunal. Su representante legal solicitó inmediatamente que se mantuviera confidencial, argumentando que contenía información médica personal no relevante para el caso. Pasamos 2 semanas en espera hasta que el juez determinó que se compartirían las secciones relacionadas con la capacidad de crianza. Los fragmentos revelados eran preocupantes. El especialista identificó tendencias narcisistas y expresamente desaconsejó las visitas sin supervisión, señalando que Regina percibía a Ximena como una extensión de sí misma en lugar de una persona independiente con sus propias necesidades y emociones. La reacción de Regina fue prescindir de su abogado y asegurar que el especialista tenía prejuicios contra las madres. El juzgado designó a Teresa como tutora a Adele Item, una investigadora neutral enfocada exclusivamente en el bienestar de Ximena, para examinar la situación desde todas las perspectivas. Teresa realizó un trabajo meticuloso e imparcial. Entrevistó a todos los miembros de ambas familias, consultó con los profesores y la terapeuta de Ximena, y analizó toda la información que habíamos recopilado. Durante su visita al hogar de Regina, mantuvo una conversación de más de 2 horas. Mi mamá se comportaba muy diferente con Teresa, comentó Ximena después de su propia entrevista. Se mostraba como la madre perfecta, muy atenta y cariñosa. Me esforcé por no angustiarme pensando que Teresa pudiera caer en el engaño de Regina, pero resultaba complicado. El resultado de su evaluación era crucial. Entonces ocurrió algo imprevisto. Beatriz, una amiga de Regina que inicialmente se había mostrado antipática conmigo, solicitó que nos reuniéramos para tomar un café. Aunque tenía mis dudas, acepté encontrarnos en un lugar concurrido. Beatriz estuvo nerviosa jugando con su taza durante varios minutos antes de hablar. Regina me pidió que mintiera ante la tutora, confesó. Quería que dijera que había presenciado momentos maravillosos entre ella y Ximena a lo largo de los años, pero no puedo hacerlo. Explicó que Regina le había dado instrucciones precisas sobre qué decir, incluyendo situaciones específicas que Beatriz nunca había presenciado. He sido amiga de Regina por años y siempre creí que tú eras quien causaba problemas, pero ahora veo las cosas diferentes. Beatriz proporcionó una declaración formal sobre el intento de Regina de manipular testimonios, que enviamos de inmediato a Teresa y al tribunal. De manera sorpresiva, días después, Ricardo recibió una llamada de Mauricio, quien había terminado su relación con Regina. Él quería compartir información que consideraba importante para proteger a Ximena, tras descubrir el alcance de la manipulación de Regina. Debí haber hablado antes, le dijo Mauricio a Ricardo. Noté señales de alerta pero me negaba a creerlas. Regina estaba obsesionada con lo que ella llamaba ganarles a ustedes, pero apenas mencionaba el bienestar de Ximena. Solo le importaba demostrar que tenía la razón. Mauricio proporcionó capturas de pantalla de mensajes preocupantes donde Regina mencionaba utilizar a Ximena para mantener una imagen de madre ejemplar en sus redes sociales y expresaba lo sencilla que sería su vida sin los dramas de adolescente. El reporte final de Teresa ante el juzgado fue minucioso y contundente. Recomendó que Ximena permaneciera bajo mi tutela y que Regina continuara con las visitas supervisadas. Sin embargo, el informe reveló algo inesperado. Evidencia de que Regina había estado aprovechándose económicamente de Ximena mediante una página de donaciones, supuestamente destinada a cubrir gastos médicos y legales de su hija. El juez ordenó congelar la cuenta de inmediato e iniciar una investigación. Los resultados mostraron que Regina había conseguido reunir más de 15,000 pesos de personas solidarias en Internet, aparentemente para el tratamiento y la defensa legal de Ximena. Sin embargo, los estados de cuenta revelaron que el dinero se había destinado a los viajes de Regina, sus compras personales y el pago de sus abogados. El tribunal le exigió devolver todo el dinero obtenido indebidamente y le prohibió usar la imagen o el nombre de Ximena en cualquier plataforma digital. Cuando esta situación se dio a conocer en nuestro vecindario, la gente finalmente comprendió la verdadera naturaleza de Regina. Con su imagen pública deteriorada,
fingió un renovado interés en la terapia y los talleres para padres que el juzgado había ordenado. Su nuevo terapeuta reportó que, si bien asistía a las sesiones, mostraba poco compromiso real con el proceso. El tribunal mantuvo todas las medidas de supervisión, a pesar de que Regina insistía en que estaba cumpliendo con lo establecido. Al acercarse el cumpleaños 17 de Ximena, queríamos hacer algo memorable. Había progresado notablemente en su terapia e incluso se había integrado a un taller artístico para jóvenes que han vivido situaciones complicadas. 2 semanas antes de la fecha, Regina presentó una solicitud urgente exigiendo participar en cualquier festejo, argumentando sus derechos maternos. El juez no solo rechazó su petición sino que llamó la atención a su representante legal por abusar de los procedimientos de emergencia. Aún así, Ximena temía que Regina pudiera presentarse sin invitación y arruinar la celebración, por lo que Ricardo sugirió organizar la fiesta en su casa en el estado vecino. La celebración resultó perfecta, solo familia y amigos cercanos, buena comida y un ambiente tranquilo. Ximena se veía genuinamente contenta, riendo con Valeria y sus medio hermanos, mostrándole a Fernanda sus últimos trabajos artísticos y proyectando una serenidad que no le había visto en más de un año. Al volver a casa esa noche, encontramos numerosas cajas apiladas en la entrada, todas marcadas como recuerdos de la niñez de Ximena. Dentro había principalmente objetos en mal estado, juguetes deteriorados, ropa manchada, incluso basura. Era evidente que Regina intentaba hacerse notar incluso desde lejos. Típico de mamá, comentó Ximena mientras organizábamos el desorden. Siempre necesita que todos sepan que sigue aquí. Conforme avanzaba el ciclo escolar, Ximena comenzó a considerar sus opciones universitarias. Deseaba visitar algunas escuelas de arte en la costa del Pacífico, lo que implicaría modificar el acuerdo de custodia para permitir viajes interestatales. Presentamos las solicitudes correspondientes con suficiente anticipación, preparándonos para la oposición de Regina. Como era de esperarse, Regina se opuso a las visitas universitarias, alegando que Ximena no estaba preparada emocionalmente para alejarse del hogar. Sin embargo, Teresa refutó estos argumentos, destacando el notable progreso académico y la madurez emocional de Ximena. El juez no solo autorizó las visitas, sino que además felicitó a Ximena por su fortaleza durante la audiencia, provocando que se sonrojara de satisfacción. En su tercera visita a una universidad, Ximena comenzó a recibir llamadas insistentes de un número desconocido, las cuales decidió ignorar siguiendo nuestros protocolos de seguridad. Esa misma noche, recibió un mensaje con una fotografía inquietante. Regina se había retratado frente al edificio universitario que acabábamos de visitar, evidenciando que nos había seguido hasta otro estado. De inmediato contactamos al personal de seguridad del campus y decidimos regresar anticipadamente. Esta transgresión de los límites legales resultó en una denuncia formal contra Regina por comportamiento indebido. Al aproximarse la fecha de la audiencia, su representante legal nos presentó una propuesta que pretendía resolver todos los asuntos pendientes. La oferta parecía extrañamente favorable. Regina renunciaría a sus derechos de custodia a cambio de visitas programadas, y Ximena mantendría la cobertura médica hasta iniciar la universidad. Algo nos pareció sospechoso, así que solicitamos una reunión de mediación antes de aceptar. Durante el encuentro, Regina mostró una actitud aparentemente colaboradora e incluso expresó disculpas por los malentendidos. Sin embargo, cuando se abordó el tema de las opciones universitarias, reveló sus verdaderas intenciones. Exigió que Ximena asistiera a su antigua universidad, donde mantenía contactos, evidentemente buscando retomar el control sobre la vida académica de su hija. Ante nuestra negativa, Regina perdió la compostura. Comenzó a acusar a Ximena de estar manipulada y ser malagradecida, elevando cada vez más el tono hasta que el mediador se vio obligado a suspender la sesión. Posteriormente, recomendó informar al tribunal sobre la persistente conducta controladora de Regina. Después del fallido intento de mediación, Regina intensificó su campaña digital, pero esta vez su grupo de apoyo se desintegró cuando los miembros descubrieron las inconsistencias entre sus acciones documentadas y su narrativa de víctima. El caso por comportamiento indebido avanzó con evidencias contundentes del incidente universitario. 2 días antes de la audiencia, Regina ingresó a una institución de salud mental, lo que provocó un aplazamiento del proceso. Tras permanecer internada durante 3 semanas, recibió un diagnóstico de trastorno bipolar, el cual intentó usar para justificar todas sus acciones previas. No obstante, el informe médico señaló que su condición mental no explicaba la naturaleza premeditada de muchas de sus conductas. Conforme se acercaba el 18º cumpleaños de Ximena, éramos conscientes de su importancia. Al alcanzar la mayoría de edad, varias restricciones judiciales expirarían naturalmente.
Regina envió una carta certificada anunciando que se presentaría en nuestra casa a medianoche, cuando Ximena pudiera legalmente tomar sus propias decisiones sin intervención. Obtuvimos una extensión de la orden de restricción basada en el historial de acoso y el temor justificado de Ximena por su seguridad. Sin embargo, a las 01:01 del día de su cumpleaños, Regina se estacionó frente a nuestra casa, haciendo sonar el claxon y gritando que tenía derecho a ver a su hija mayor de edad. Llamé a la policía mientras Ricardo, que había venido como apoyo por precaución, vigilaba la entrada para impedir que Regina pudiera ingresar. Al llegar las autoridades, Regina les mostró lo que aseguraba era una orden judicial que le permitía el acceso. Los oficiales identificaron de inmediato que el documento era falso y le advirtieron sobre las consecuencias legales de falsificar documentos oficiales. Este incidente derivó en una acusación formal. Para evitar un proceso judicial prolongado, la Fiscalía propuso un acuerdo que incluía terapia psiquiátrica obligatoria y una orden de alejamiento por 5 años. Durante la audiencia, Ximena compartió un testimonio conmovedor que impactó a todos los presentes. Mi madre siempre me ha visto como una extensión de sí misma, nunca como una persona independiente, expresó con serenidad y firmeza. Cuando no me ajustaba a la imagen que ella deseaba, intentaba doblegarme en lugar de aceptarme. Sin embargo, espero que encuentre la ayuda que necesita, tanto por ella como por mí. El juez reconoció la madurez de Ximena y aprobó el acuerdo añadiendo requisitos de seguimiento específicos. Superados los procesos legales, Ximena enfocó su atención en su futuro académico. Presentó solicitudes a varias escuelas de arte y, aunque las preguntas sobre familia y adversidades resultaron desafiantes, logró redactar respuestas sinceras que demostraban su fortaleza. En primavera comenzaron a llegar las cartas de aceptación, recibiendo becas para 3 instituciones, incluyendo su preferida. El entusiasmo se vio momentáneamente empañado cuando Regina contactó a la oficina de admisiones alegando irregularidades en las solicitudes de Ximena, pero la institución descartó estas acusaciones tras revisar nuestra documentación. Ximena eligió una universidad a 4 horas de distancia, lo suficientemente lejos para sentirse autónoma pero cerca para mantener el contacto. Durante su orientación, se vinculó con el Departamento de Consejería Estudiantil y Servicios de Apoyo, estableciendo una red de contención antes de iniciar las clases. 2 semanas antes de su mudanza, Regina envió una carta aparentemente sincera pidiendo disculpas y solicitando un encuentro antes de que Ximena partiera a la universidad, pero identificamos las sutiles manipulaciones en el mensaje, y aunque Ximena agradeció las disculpas, declinó la reunión. El día de la mudanza, mientras cargábamos el auto con las pertenencias de Ximena, notamos el vehículo de Regina estacionado en la calle. Ricardo se adelantó para asegurarse de que no nos siguiera al campus mientras yo acompañaba a Ximena, decidida a no permitir que Regina empañara este momento importante. Después de instalar a Ximena en su dormitorio, me costó despedirme. No era el tipo de despedida universitaria que había imaginado. Sentía todas las emociones típicas de una madre, sumadas a un instinto especial de protección hacia esta joven que se había convertido en mi propia hija. Estaré bien, me aseguró Ximena, percibiendo mi inquietud. Gracias a ti, a Héctor, a Ricardo y a Fernanda, ahora entiendo cómo son las relaciones sanas. Y prometo llamarte si necesito cualquier cosa, dijo, abrazándome con fuerza. Ustedes son mi familia, y eso no cambiará por estar en la universidad. Durante su primer mes en la escuela, Ximena descubrió que Regina había conseguido su dirección y le había enviado un paquete con objetos de su niñez. El personal de seguridad del campus implementó un control especial de correspondencia y reforzó la vigilancia de su residencia, pero Ximena manejó la situación con admirable serenidad. Para el Día de Muertos, cuando Ximena volvió a casa para el puente, se le notaba más segura y autónoma. Ximena estaba floreciendo en sus estudios y había formado un círculo entrañable de amistades, entre ellas su compañera de dormitorio Renata, quien nos acompañó durante las vacaciones decembrinas. Un día, recibimos una carta sorpresiva de Regina informándonos que se había trasladado a otro estado y por fin encontraba tranquilidad. Han transcurrido 2 años, y Ximena continúa destacando en la universidad con un promedio sobresaliente de 9.8, rodeada de amigos extraordinarios. Aunque mantiene sesiones con su terapeuta, estas se enfocan principalmente en manejar el estrés típico universitario más que en sanar heridas pasadas. Divide su tiempo libre entre nuestro hogar y el de Ricardo, mientras Valeria aprovecha cada oportunidad para visitarla en el campus. Regina ocasionalmente envía mensajes, mostrando finalmente respeto por los límites que Ximena ha establecido. Sus comunicaciones son más cordiales, aunque sutilmente sugieren una posible reconciliación. Ximena mantiene una comunicación limitada por decisión propia, como parte de su proceso de sanación. Hace unos días, Ximena nos llamó rebosante de alegría.
Habían seleccionado su obra para una prestigiosa muestra de arte estudiantil. Quiero que mi familia esté presente en la inauguración, expresó emocionada. Necesito que vengan todos, ustedes, Héctor, Valeria, papá, Fernanda y los pequeños. Por supuesto que estaremos ahí, somos tu familia, le aseguré con cariño. La ruptura con Regina es una cicatriz que siempre llevaremos. El vacío que dejó quien consideré mi hermana del alma persiste, y en ocasiones me encuentro añorando a quien creí conocer. Sin embargo, lo que hemos construido en su lugar, esta familia unida por elección propia y dedicada al bienestar de Ximena, supera cualquier expectativa. Contemplo a Ximena ahora, segura de sí misma y próspera, persiguiendo sus anhelos sin temor. Observo a Valeria, cuya lealtad inquebrantable ha sido fundamental. Su compromiso con su mejor amiga le enseñó más sobre la valentía que cualquier lección de vida. Veo a Ricardo y su familia, quienes abrieron sus corazones para reconectarse con la hija de quien estuvieron separados.